Aquella noche redactó su renuncia bajo el efecto desmoralizador de un vomitivo que le prescribió un médico ocasional para tratar de calmarle la bilis. El 20 de enero, instaló el Congreso Constituyente con un discurso de adioses en el cual elogió a su presidente, el mariscal Sucre, como el más digno de los generales. El elogio arrancó una ovación al Congreso, pero un diputado que estaba cerca de Urdaneta le murmuró al oído: ¿quiere decir que hay un general más digno que usted? La frase del general y la perversidad del diputado se quedaron como dos clavos ardientes en el corazón del general Rafael Urdaneta. Era justo. Si bien Urdaneta no tenía los inmensos méritos militares de Sucre, ni su gran poder de seducción, no había razón para pensar que fuera menos digno. Su serenidad y su constancia habían sido exaltadas por el propio general. Su fidelidad y su afecto por él estaban más que probados, y era uno de los pocos hombres de este mundo que se atrevía a cantarle en la cara las verdades que temía conocer. Consciente de su descuido, el general trató de enmendarlo en las pruebas de la imprenta, y en lugar de el general más digno de los generales, corrigió de su puño y letra uno de los más dignos. El remiendo no mitigó el rencor. Días más tarde, en una reunión del general con diputados amigos, Urdaneta lo acusó de fingir que se iba mientras trataba en secreto de que lo reeligieran. 3 años antes, el general José Antonio Páez se había tomado el poder por la fuerza del Departamento de Venezuela, en una primera tentativa de separarlo de Colombia. El general fue entonces a Caracas. Se reconcilió con Páez en un abrazo público entre cantos de júbilo y repiques de campanas, y le fabricó sobre medidas un régimen de excepción que le permitía mandar a su antojo. Ahí empezó el desastre, dijo Urdaneta. Pues aquella complacencia no solo había acabado de envenenar las relaciones con los granadinos, sino que los contaminó con el germen de la separación. Ahora, concluyó Urdaneta, el mejor servicio que el general podía prestarle a la patria era renunciar sin más dilaciones al vicio de mandar y salir del país. El general replicó con igual vehemencia, pero Urdaneta era un hombre íntegro, con un verbo fácil y ardiente, y dejó a todos la impresión de haber asistido a la ruina de una grande y vieja amistad. El general reiteró su renuncia y designó a don Domingo Caicedo como presidente interino mientras el Congreso elegía al titular. El 1 de marzo abandonó la Casa de Gobierno por la puerta de servicio para no encontrarse con los invitados que estaban agasajando a su sucesor con una copa de champaña, y se fue en una carroza ajena para la quinta de Fucha, un remanso idílico en las gutieras de la ciudad, que el presidente provisional le había prestado. La sola certidumbre de no ser más que un ciudadano corriente agravó los estragos del vomitivo. Le pidió a José Palacios, soñando despierto, que le dispusiera los medios para empezar a escribir sus memorias. José Palacios le llevó tinta y papel de sobra para 40 años de recuerdo. Y él previno a Fernando, su sobrino y amanuense, para que le prestara sus buenos oficios desde el lunes siguiente a las 4 de la madrugada, que era su hora más propicia para pensar con los rencores en carne viva. Según le dijo muchas veces al sobrino, quería empezar por su recuerdo más antiguo, que era un sueño que tuvo en la hacienda de San Mateo, en Venezuela, poco después de cumplir los 3 años. Soñó que una mula negra con la dentadura de oro se había metido en la casa y la había recorrido desde el salón principal hasta las despensas, comiéndose sin prisa todo lo que encontró a su paso mientras la familia y los esclavos hacían la siesta, hasta que acabó de comerse las cortinas, las alfombras, las lámparas, los floreros, las vajillas y cubiertos del comedor, los santos de los altares, los roperos y los arcones con todo lo que tenían dentro, las ollas de las cocinas, las puertas y ventanas con sus goznes y aldabas, y todos los muebles desde el pórtico hasta los dormitorios. Y lo único que dejó intacto, flotando en su espacio, fue el óvalo del espejo del tocador de su madre. Pero se sintió también en la casa de Fucha.
y el aire era tan tenue bajo el cielo de nubes veloces, que no volvió a hablar de las memorias, sino que aprovechaba los amaneceres para caminar por los senderos perfumados de la sabana. Quienes lo visitaron en los días siguientes tuvieron la impresión de que se había repuesto. Sobre todo los militares, sus amigos más fieles, que lo instaban a permanecer en la presidencia aunque fuera por un golpe del cuartel. Él los desalentaba con el argumento de que el poder de la fuerza era indigno de su gloria, pero no parecía descartar la esperanza de ser confirmado por la decisión legítima del Congreso. José Palacios repetía: "Lo que mi señor piensa, solo mi señor lo sabe". Manuela seguía viviendo a pocos pasos del Palacio de San Carlos, que era la casa de los presidentes, con el oído atento a las voces de la calle. Aparecía en Fucha 2 o 3 veces por semanas, y más si había algo urgente, cargada de mazapanes y dulces calientes de los conventos, y varas de chocolate de canela para la merienda de los 4. Raras veces llevaba los periódicos, porque el general se había vuelto tan susceptible a la crítica que cualquier reparo banal podía sacarlo de quicio. En cambio, le refería a la letra menuda de la política, las perfidias de Salón, los augurios de los mentideros, y él tenía que escucharlos con las tripas torcidas aunque le fueran adversos, pues ella era la única persona a quien le permitía la verdad. Cuando no tenía mucho que decirse, revisaban la correspondencia o ella leía, o jugaban a las barajas con los edecanes, pero siempre almorzaban solos. Se habían conocido en Quito 8 años antes, en el baile de la gala que se celebró de la Liberación, cuando ella era todavía la esposa del doctor James Thorne, un caballero inglés implantado en la aristocracia de Lima en los últimos tiempos del virreinato, además de ser la última mujer con quien él mantuvo un amor continuado desde la muerte de su esposa, 27 años antes. Era también su confidente, la guardiana de sus archivos y su lectora más emotiva, y estaba asimilada a su estado mayor con el grado de coronel. Lejos quedaban los tiempos en que ella había estado a punto de mutilarle una oreja de un mordisco en un pleito de celos, pero sus diálogos más triviales solían culminar todavía con los estallidos de odio y las capitulaciones tiernas de los grandes amores. Manuela no se quedaba a dormir. Se iba con tiempo bastante para que no la sorprendiera la noche en el camino, sobre todo con aquella estación de atardeceres fugaces. Al contrario de lo que ocurría en la Quinta de la Magdalena, en Lima, donde él tenía que inventarse pretextos para mantenerla lejos mientras folgaba con damas de alcurnia y con otras que no lo eran tanto. En la Quinta de Fucha daba muestras de no poder vivir sin ella. Se quedaba contemplando el camino por donde debía llegar. Exasperaba a José Palacios preguntándole la hora a cada instante, pidiéndole que cambiara el sillón de lugar, que atizara la chimenea, que la apagara, que la encendiera otra vez, impaciente y de mal humor, hasta que veía aparecer el coche por detrás de las lomas y se iluminaba la vida. Pero daba muestras de igual ansiedad cuando la visita se prolongaba más de lo previsto. A la hora de la siesta se metían en la cama sin cerrar la puerta, sin desvestirse y sin dormir, y más de una vez incurrieron en el error de intentar un último amor, pues él no tenía ya suficiente cuerpo para complacer a su alma y se negaba a admitirlo. Su insomnio tenaz dio muestras de desorden por aquellos días. Se quedaba dormido en cualquier hora, en mitad de una frase mientras dictaba la correspondencia, o en una partida de barajas, y él mismo no sabía muy bien si eran ráfagas de sueño o desmayos fugaces, pero tan pronto como se acostaba se sentía deslumbrado por una crisis de lucidez. Apenas si lograba conciliar un medio sueño cenagoso al amanecer, hasta que volvía a despertarlo el viento de la paz entre los árboles. Entonces no resistía la tentación de aplazar el dictado de sus memorias una mañana más, para hacer una caminata solitaria que a veces se prolongaba hasta la hora del almuerzo. Se iba sin escolta, sin los 2 perros fieles que a veces lo acompañaban hasta en los campos de batalla, sin ninguno de sus caballos épicos que ya habían sido vendidos al batallón de los húsares para aumentar los dineros del viaje. Se iba hasta el río cercano por sobre la colcha de hojas podridas de las almendras interminables,
protegido de los vientos helados que la sabana con el poncho de vicuña, las botas forradas por dentro de lana viva y el gorro de seda verde que antes usaba solo para dormir. Se sentaba largo rato a cavilar frente al puentecito de tablas sueltas, bajo la sombra de los sauces desconsolados, absorto en los rumbos del agua que alguna vez comparó con el destino de los hombres, en un símil retórico muy propio de su maestro de la juventud, don Simón Rodríguez. Uno de sus escoltas lo seguía sin dejarse ver, hasta que regresaba ensopado de rocío, y con un hilo de aliento que apenas si le alcanzaba para la escalinata del portal, macilento y atolondrado, pero con ojos de loco feliz. Se sentía tan bien de aquellos paseos de evasión que los guardianes escondidos lo oían entre los árboles cantando canciones de soldados como en los años de sus glorias legendarias y sus derrotas homéricas. Quienes lo conocían mejor se preguntaban por la razón de su buen ánimo, si hasta la propia Manuela dudaba de que fuera confirmado una vez más para la presidencia de la República por un Congreso Constituyente que él mismo había calificado de admirable. El día de la elección, durante el paseo matinal, vio un labrel sin dueño retozando entre los setos de las escondrices. Le lanzó un silbido de rufián y el animal se detuvo en seco. Lo buscó con las orejas erguidas y lo descubrió con la ruana casi a rastras y el gorro de pontífice florentino, abandonado de la mano de Dios entre las nubes raudas y la llanura inmensa. Lo husmeó a fondo mientras él le acariciaba la pelambre con la yema de los dedos, pero luego se apartó de golpe. Lo miró a los ojos con sus ojos de oro, emitió un gruñido de recelo y huyó espantado. Persiguiéndolo por un sendero desconocido, el general se encontró sin rumbo en un suburbio de callecitas embarradas y casas de adobe con tejados rojos, en cuyos patios se alzaba el vapor del ordeño. De pronto oyó el grito: ¡Longadizo! No tuvo tiempo de esquivar una bosta de vaca que le arrojaron desde algún establo y se le reventó a la mitad del pecho y alcanzó a salpicarle la cara. Pero fue el grito, más que la explosión de Boñiga, lo que lo despertó del estupor en que se encontraba desde que abandonó la casa de los presidentes. Conocía el apodo que le habían puesto los granadinos, que era el mismo de un loco de calle famoso por sus uniformes de utilería. Hasta un senador, de los que se decían liberales, le había llamado así en el Congreso, en ausencia suya, y solo 2 se habían levantado para protestar, pero nunca lo habían sentido en carne viva. Empezó a limpiarse la cara con el borde de la ruana, y no había terminado cuando el custodio, que lo seguía sin ser visto, surgió entre los árboles con la espada desnuda para castigar la afrenta. Él lo abrazó con un destello de cólera. ¿Y usted qué carajos hace aquí?, le preguntó. El oficial se cuadró. Cumplo órdenes, excelencia. Yo no soy excelencia suya, replicó él. Lo despojó de sus cargos y sus títulos con tanta hazaña que el oficial se consideró bien servido de que ya no tuviera poder para una represalia más feroz. Hasta José Palacios, que tanto lo entendía, le costó trabajo entender su rigor. Fue un mal día. Pasó la mañana dando vueltas en la casa con la misma ansiedad con que esperaba a Manuela, pero a nadie se le ocultó que esta vez no agonizaba por ella, sino por las noticias del Congreso. Trataba de calcular minuto a minuto los pormenores de la sesión. Cuando José Palacios le contestó que eran las 10, dijo: por mucho que quiera rebuznar, los demagogos ya deben haber empezado la votación. Después, al final de una larga reflexión, se preguntó en voz alta: ¿quién puede saber lo que piensa un hombre como Urdaneta? José Palacios sabía que el general lo sabía, porque Urdaneta no había cesado de pregonar por todas partes los motivos y el tamaño de su resentimiento. En ese momento en que José Palacios volvió a pasar, el general le preguntó al descuido: ¿por quién crees que votará Sucre? José Palacios sabía también como él que el mariscal Sucre no podía votar, porque había viajado por esos días a Venezuela junto con el obispo de Santa Marta, Monseñor José María Esteves, en una comisión del Congreso para negociar los términos de la separación. Así que no se detuvo para contestar.
Usted lo sabe mejor que nadie, señor. El general sonrió por primera vez desde que regresó del paseo abominable. A pesar de su apetito errático, casi siempre se sentaba a la mesa antes de las 11 para comer un huevo tibio con una copa de oporto o para picotear la pezuña del queso. Pero aquel día se quedó vigilando el camino desde la terraza mientras los otros almorzaban, y estuvo tan absorto que ni José Palacios se atrevió a importunarlo. Pasadas las 3, se incorporó de un salto a recibir el trote de las mulas antes de que apareciera por las lomas del carruaje de Manuela. Corrió a recibirla, abrió la puerta para ayudarla a bajar, y desde el momento en que vio la cara conoció la noticia. Don Joaquín Mosquera, primogénito de una casi ilustre de Popayán, había sido electo presidente de la República por decisión unánime. Su reacción no fue de rabia ni de desengaño, sino de asombro, pues él mismo había sugerido al Congreso el nombre de don Joaquín Mosquera, seguro de que no aceptaría. Se sumergió en una cavilación profunda y no volvió a hablar hasta la merienda. ¿Ni un solo voto por mí?, preguntó. Ni uno solo. Sin embargo, la delegación oficial que lo visitó más tarde, compuesta por diputados adictos, le explicó que sus partidarios se habían puesto de acuerdo para que la votación fuera unánime, de modo que él no apareciera como perdedor en una contienda reñida. Él estaba tan contrariado que no pareció apreciar la sutileza de aquella maniobra galante. Pensaba, en cambio, que habría sido más digno de su gloria que le aceptaran la renuncia desde que la presentó por primera vez. En resumidas cuentas, suspiró, los demagogos han vuelto a ganar, y por partida doble. Sin embargo, se cuidó muy bien de que no se le notara el estado de conmoción en que se encontraba hasta que los despidió en el pórtico. Pero los coches no se habían perdido de vista cuando cayó fulminado por una crisis de tos que mantuvo a la Quinta en estado de alarma hasta el anochecer. Uno de los miembros de la comitiva oficial había dicho que el Congreso fue tan prudente en su decisión que había salvado a la República. Él lo había pasado por alto, pero esa noche, mientras Manuela lo obligaba a tomarse una taza de caldo, le dijo: ningún Congreso salvó jamás una república. Antes de acostarse, reunió a sus ayudantes y a la gente de servicio y les anunció con la solemnidad habitual de sus renuncias sospechosas: mañana mismo me voy del país. No fue mañana mismo, pero fue 4 días después. Mientras tanto recobró la templanza perdida, dictó una proclama de adiós en la que no dejaba traslucir las lacras del corazón y volvió a la ciudad para preparar el viaje. El general Pedro Alcántara Herrán, ministro de Guerra y Marina del nuevo gobierno, se lo llevó para su casa de la calle de la Enseñanza. No tanto por darle hospital, como para protegerlo de las amenazas de muerte que cada vez se hacían más temibles. Antes de irse de Santa Fe, remató lo poco de valor que le quedaba para mejorar sus arcas. Además de los caballos, vendió una vajilla de plata de los tiempos pródigos del Potosí, que la Casa de la Moneda había tasado por el simple valor metálico, sin tomar en cuenta el preciosismo de su artesanía ni sus méritos históricos. 2.500 pesos. Hechas las cuentas finales, llevaba en efectivo 17.600 pesos con 60 centavos. Una libranza de 8.000 pesos contra el Tesoro Público de Cartagena, una pensión vitalicia que le había acordado el Congreso, y poco más de 600 onzas de oro repartidas en distintos baúles. Este era el saldo de lástima de una fortuna personal que el día de su nacimiento se tenía entre las más prósperas de las Américas. En el equipaje que José Palacios arregló sin prisa la mañana del viaje mientras él acababa de vestirse, solo tenía 2 mudas de ropa interior muy usadas, 2 camisas de quitar y poner, la casaca de guerra con una doble fila de botones que se suponían forjados con el oro de Atahualpa, el gorro de seda para dormir con una caperuza colorada que el mariscal Sucre le había traído de Bolivia. Para calzarse no tenía más que las pantuflas caseras y las botas de charol que llevaría puestas. En los baúles personales de José Palacios,
junto con el botín y otras pocas cosas de valor. Llevaba el contrato social de Rousseau y el arte militar del general italiano Raimondo Montecuccoli, dos joyas bibliográficas que pertenecieron a Napoleón Bonaparte y le habían sido regaladas por el Sir Robert Wilson, padre de su edecán. El resto era tan escaso que todo cupo embutido en un morral de soldado. Cuando él lo vio, listo para salir de la sala donde lo guardaba la comitiva oficial, dijo: «Nunca hubiéramos creído, mi querido José, que tanta gloria cupiera dentro de un zapato». En sus 7 mulas de carga, sin embargo, iban otras cajas con medallas y cubiertos de oro y cosas múltiples de cierto valor, 10 baúdes de papeles privados, 2 de libros leídos y por lo menos 5 de ropa, y varias cajas con toda clase de cosas buenas y malas que nadie había tenido la paciencia de contar. Con todo, aquello no era ni la sombra del equipaje con que regresó de Lima 3 años antes, investido con el triple poder de presidente de Bolivia y Colombia y dictador de Perú. Una recua con 62 baúles y más de 400 cajas con cosas innumerables cuyo valor no se estableció. En esa ocasión había dejado en Quito más de 600 libros que nunca trató de recuperar. Eran casi las 6. La llovizna milenaria había hecho una pausa, pero el mundo seguía su turbio y frío rumbo. Y la casa tomada por la tropa empezaba a exhalar un tufo de cuartel. Los húsares y granaderos se levantaron en tropel cuando vieron acercarse desde el fondo del corredor al general taciturno entre los edecanes, verde en el resplandor del alba, con la ruana terciada sobre el hombro y un sombrero de alas grandes que ensombrecían aún más las sombras de su cara. Se tapaba la boca con un pañuelo embebido en agua de colonia, de acuerdo con una vieja superstición andina, para protegerse de los malos aires por la salida brusca a la intemperie. No llevaba ninguna insignia de su rango, ni le quedaba el menor indicio de su inmensa autoridad de otros días. Pero el halo mágico de poder lo hacía distinto en medio del ruidoso séquito de oficiales. Se dirigió a la sala de visitas, caminando despacio por el corredor tapizado de esteras que bordeaban el jardín interior, indiferente a los soldados de la guardia que se encuadraban a su paso. Antes de entrar en la sala se guardó el pañuelo en el puño de la manga, como ya solo lo hacían los clérigos, y le dio a uno de los edecanes el sombrero que llevaba puesto. Además de los que habían velado en la casa, otros civiles y militares seguían llegando desde el amanecer. Estaban tomando café en grupos dispersos, y los atuendos sombríos y las voces amordazadas habían enrarecido el ambiente con una solemnidad lúgubre. La voz afilada de un diplomático sobresalió de pronto por encima de los susurros. «Esto parece un funeral». No acababa de decirlo cuando percibió a sus espaldas el hálito de agua de colonia que saturó el clima de la sala. Entonces se volvió con la taza de café humeante sostenida en el pulgar y el índice. Y lo inquietó la idea de que el fantasma que acababa de entrar hubiera oído su impertinencia. Pero no. Aunque la última visita del general a Europa había sido 24 años antes, siendo muy joven, las añoranzas europeas eran más incisivas que sus rencores. Así que el diplomático fue el primero a quien se dirigió para saludarlo con la cortesía extremada que le merecían los ingleses. «Espero que no haya mucha niebla este otoño en Hyde Park», le dijo. El diplomático tuvo un instante de vacilación, pues en los últimos días había oído decir que el general se iba para 3 lugares distintos y ninguno era Londres, pero se repuso de inmediato. «Trataremos de que haya sol de día y de noche para su excelencia», dijo. El nuevo presidente no estaba allí, pues el Congreso lo había elegido en ausencia y le haría falta más de un mes para llegar desde Popayán. En su nombre y lugar estaba el general Domingo Caicedo, vicepresidente electo, el cual se había dicho que cualquier cargo de la República le quedaba estrecho, porque tenía el porte y la prestancia de un rey. El general lo saludó con una gran deferencia y le dijo en un tono de burla: «¿Usted sabe que no tengo permiso para salir del país?».
La frase fue recibida con una carcajada de todos, aunque todos sabían que no era una broma. El general Caicedo le prometió enviar a Honda en el correo siguiente un pasaporte en regla. La comitiva oficial estaba formada por el arzobispo de la ciudad y otros hombres notables y funcionarios de alto rango con sus esposas. Los civiles llevaban chamarras y los militares llevaban botas de montar, pues se disponían a acompañar varias leguas al proscrito ilustre. El general besó el anillo del arzobispo y las manos de las señoras, y estrechó sin efusión las de los caballeros. Maestro absoluto del ceremonial untuoso, pero ajeno por completo a la índole de aquella ciudad equívoca, de la cual había dicho en más de una ocasión: este no es mi teatro. Los saludó a todos en orden en que los fue encontrando en el recorrido de la sala, y para cada uno tuvo una frase aprendida con una liberación en los manuales de urbanidad, pero no miró a nadie a los ojos. Su voz era metálica y con grietas de fiebre, y su acento caribe, que tantos años de viajes, cambios de guerra no habían logrado amansar, se sentía más crudo frente a la dicción viciosa de los andinos. Cuando terminó los saludos, recibió del presidente interino un pliego firmado por numerosos granadinos notables que le expresaban el reconocimiento del país por sus tantos años de servicio. Fingió leerlo ante el silencio de todos, como un tributo más al formalismo local, pues no hubiera podido ver sin lentes ni una caligrafía aún más grande. No obstante, cuando fingió haber terminado, dirigió a la comitiva unas breves palabras de gratitud, tan pertinentes para la ocasión que nadie hubiera podido decir que no había leído el documento. Al final, hizo con la vista un recorrido del salón y preguntó sin ocultar una cierta ansiedad: ¿no vino Urdaneta? El presidente interino le informó que el general Rafael Urdaneta se había ido detrás de las tropas rebeldes para apoyar la misión preventiva del general José Laurencio Silva. Alguien se dejó oír entonces por encima de las otras voces: tampoco vino Sucre. Él no podía pasar por alto la carga de intención que tenía aquella noticia no solicitada. Sus ojos, apagados y esquivos hasta entonces, brillaron con un fulgor febril, y replicó sin saber a quién: al gran mariscal de Ayacucho no se le informó a la hora del viaje para no importunarlo. Al parecer, ignoraba entonces que el mariscal Sucre había regresado 2 días antes de su fracasada misión en Venezuela, donde le habían prohibido la entrada de su propia tierra. Nadie le había informado que el general se iba, tal vez porque nadie podía ocurrírsele que no fuera el primero en saberlo. José Palacios lo supo en un mal momento y luego lo había olvidado en los tumultos de las últimas horas. No descartó la mala idea, por supuesto, de que el mariscal Sucre estuviera resentido por no haber sido avisado. En el comedor antiguo, la mesa estaba servida para el espléndido desayuno criollo: tamales de hoja, morcillas de arroz, huevos revueltos en cazuelas, una rica variedad de panes de dulce sobre paños de encajes, y las marmitas de un chocolate ardiente y denso, como un engrudo perfumado. Los dueños de la casa habían retrasado el desayuno por si él aceptaba presidirlo, aunque sabían que en la mañana no tomaba nada más que la infusión de amapolas con goma arábiga. De todos modos, cumplieron con invitarlo a ocupar la poltrona que le habían reservado en la cabecera, pero él declinó el honor y se dirigió a todos con una sonrisa formal.